versículos del capítulo 4, Pablo habló a los apóstoles y les dijo: ustedes son siervos de Dios, administradores de Dios. Recuerden que en la iglesia de Corintio había varios grupos de personas que trataban de derribar o de destruir a predicadores y tratando de levantar a predicadores que a ellos les gustaban. Su motivación no era espiritual, en absoluto, era simplemente buscar sentirse bien con su predicador o identificarse con él. Estaban promoviendo la división en la iglesia, a ser partidarios de unos hombres y promoverlo a los demás y promoverlos y despromover a los otros que no les gustaba. Era necesario que ellos, los cristianos de Corintios, se examinaran su corazón y que se despojaran de ese orgullo que ellos tenían y que ese orgullo estaba diciendo o estaba destruyendo a la iglesia. Un orgullo tonto, porque el problema más difícil en la iglesia de Corintios era que muchos decían: yo soy de Apolos y lo que enseña Apolo para mí es muy bien. Otros decían: no, Pablo. Y así ellos estaban exaltando a los hombres. Los siervos de Dios son administradores de la verdad de Dios. La prueba de ello es que han sido fieles en obedecer la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios fielmente. Pero no solamente en eso. Solamente podemos decir a esos predicadores: ¿son fieles en predicar la palabra de Dios? Sí, pero también es fiel en practicarla, es fiel en vivirla. No sé si ustedes se dan cuenta en el estudio del domingo que yo decía: ese estudio es para mí, no sé para ustedes. Es para mí. ¿Y por qué? Porque si ustedes miran el contexto, muchos dicen: eso va para los apóstoles, para los ministros y los siervos de Dios, los que Dios ha puesto para ministrar o funcionar en un lugar. En cambio, yo soy un servidor, entonces no es para mí. Mentiras. Es para todos los hijos de Dios, porque todos somos llamados a ser administradores de los dones que Dios ha puesto. Pero muchos empiezan a discutir: yo no soy ministro, yo no soy, y empiezan. Y eso es la palabra que le conviene mejor, esa es la palabra para el pastor. Pero este estudio es para humillar el orgullo que hay en nosotros. 3 preguntas que espero que ustedes y yo realmente nos evaluemos si en mi vida cristiana hay orgullo, si yo me harto de mí dones que Dios ha dado, de lo que Dios está haciendo a través de mí. Orgullo. Y eso es lo que estaba pasando en Corintio. Ese orgullo es decir: Apolo no es tan importante que Pablo. Y así, hoy en día pasa lo mismo. Y lamentablemente muchos hijos de Dios se están metiendo en eso. Únicamente yo escucho a el predicador X. Su comentario es el que más. Estamos gloriando a hombres en vez de decir: wow, yo escucho a esta persona porque Dios obra en él impresionantemente.
Pero el orgullo nos lleva a competir y a hacer divisiones. Y a veces no vemos eso. Por eso el estudio de esta noche es titulado, ¿qué dice atrás? ¿3 qué? Bueno, se varó. La de Case, porfis. ¿Se bloqueó el sistema? ¿Sí se bloqueó? Bueno. ¿Qué dice el título? 3 preguntas que humillan al orgulloso. ¡Wow! Pero si somos hijos de Dios, no hay orgullo. ¿Quiere que le cuente? En Corintios había orgullo. Muchos no caminaban, levitaban. Los invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, y vamos a mirar si podemos terminar hasta el 21. Lo vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero vamos primero del 6 al 13, Giovanni, si me hace el favor. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os evanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Gracias, Giovanni. Del versículo 6 al 7, siervos y administradores de Dios, Pablo y Apolos serían como el ejemplo de hombres bajo autoridad que no pensarían más o hacer más de lo que está escrito. Obedecían la palabra de Dios, no a su propia opinión. Pablo resumió todo el asunto. No debía ir más allá de la palabra de Dios a tratar a los hombres de una manera diferente de lo que está escrito. ¿Qué dice lo que está escrito? No creeríamos a los hombres. No se creería en los hombres. Sepa que son instrumento de Dios. No estaban haciendo ellos. Y se puso Pablo y Apolo como ejemplo. Debían amar y honrar a sus siervos espirituales, obedecerles y hacer o prestar mucha atención a la enseñanza de ellos, pero compararlos, los líderes, con otros líderes, dejando y menospreciando a uno y exaltando a otro, no es como la palabra de Dios lo dice a uno. Hay que tenerlo por alta estima al servidor de Dios. Al fin y al cabo, Dios es el que hace a un creyente diferente que a otro. Pero todo lo que el creyente tiene, ¿viene de quién? De Dios. Y eso es importante que nosotros sepamos. Pero en el versículo 7, 3 preguntas. Ahí están las 3 preguntas. El estado de los cristianos de Corintios significaba o mostraba un problema entre ellos, orgullo.
ellos tenían orgullo. ¿Qué orgullo? Pues aquí nos dice, ¿por qué qué? Porque ¿quién te distingue? Porque ¿quién te qué? Distingue. ¿Quién te distingue a ti? Hay una diferencia entre lo que Dios ha hecho con una persona y otra. Si a usted lo distingue, no es por lo que usted esté haciendo, es por lo que Cristo está haciendo en usted. Así que no hay razón para tener orgullo. ¿Para qué va a tener orgullo de quién te distingue? Y yo soy el pastor de tal denominación o el hermano y tal. ¿Quién te distingue? De lo que eres. Si no hay razón para tener orgullo por lo que tú te distinguen, es por lo que Cristo está haciendo en usted. Glorifica a Dios, pero muchos no vemos eso. La otra pregunta, ¿o qué tienes que no haya recibido? Todo usted lo ha recibido de parte de ¿quién? De Dios. No hay razón para el orgullo, porque ¿qué tiene que no haya recibido? Todo usted y yo lo hemos recibido de parte de Dios. Aunque usted no lo reconozca, Dios nos lo ha dado, tanto las cosas materiales como espirituales. Entonces, sabiendo eso, de que lo que tiene no ha sido recibido o ha sido recibido únicamente por la misericordia de Dios, entonces, ¿para qué tener orgullo? Nosotros de lo que tenemos o lo que hemos recibido. ¿Por qué te creerías como si no hubiera recibido algo? No, es que yo pude conseguir esa meta o este don de Dios por lo que yo conseguí. Lo que tienes espiritualmente es un don de Dios. ¿Por qué te creerías en lo que usted no ha podido conseguir o tener en meta? Si es una gloria o un don de Dios, ¿por qué te creerías como si lo que hubieras recibido ya no hubieras recibido? Si lo recibiste. Pero a veces se nos olvida que usted y yo somos ¿qué? Instrumento de Dios. ¿Por la misericordia de quién? De Dios. No porque nosotros tengamos. No hay razón para que el orgullo esté en nuestras vidas, porque Dios es el quien nos ha dado todas las cosas. ¿Por qué tienes que gloriarte más de tu hermano y decir, yo soy más espiritual y él es un mundano? ¿Por qué? Gloriete a ti, mejor glorie a Cristo. Diga, mira lo que Cristo está haciendo en mí. Mira que yo permanezco unido en Cristo. Pero muchos nos exaltamos y nos gloriamos. Si ve que yo entiendo bien la palabra de Dios, tengo buena, cuando uno lee, ¿cómo se llama? Comprensión de lectura. Tengo buena comprensión de lectura. ¿Quién te ha dado la sabiduría? ¿Por qué no glorificas a Dios? ¿Por qué no lo podemos hacerlo? Mire que el mejor comentario del versículo 7 es el testimonio de Juan el Bautista. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Juan 3:27. No, ningún hombre puede decir que ha recibido algo si todo lo que nosotros tenemos ha sido dado del cielo. Pero en el 30, Juan sabía algo
que muchos cristianos no sabemos. ¿Cuál es? Él dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo ¿qué? Mengüe. La persona orgullosa no puede hacer que Jesucristo sea exaltado, porque va a buscar que la gente lo vea a Él. Mire que yo hago las cosas mejor, es que yo soy mejor que esa persona. Si Juan el Bautista, un siervo de Dios, supo que él tenía que menguar para que Cristo creciera. Y hoy muchos cristianos compiten con Cristo. Compiten. ¿Por qué? Porque hacen adeptos, simpatizantes, para que lo vean a Él. Eres mi pastor. ¿Cuál es nuestro pastor? Cristo. Esa persona que Dios pone para enseñar quiénes son o quiénes somos. Instrumentos de Dios. Y al que hay que gloriar, ¿a quién es? A Dios. Pero muchos glorian al mensajero. Pero Pablo en el versículo 8 al 13 reprochó sarcásticamente a los miembros de la iglesia de Corintios. Pablo utilizó un poco el sarcasmo santo en los siguientes versículos del 8 al 13 al describir que los corintios eran como reyes. Ojalá, dice, ojalá pudiera reinar con ustedes y ser importante, pero en lugar de eso debo ir a la arena y sufrir por el Señor Jesucristo. Ante los ojos de los hombres ustedes son los primeros, pero nosotros los apóstoles somos los últimos. Ante los ojos de Dios los apóstoles eran los primeros. 1 Corintios 12, 28. Pero ante los ojos de los hombres, los apóstoles eran los posteros. En el versículo 9, cuando un general romano conquistaba una ciudad y la destruía, cuando llegaba a la ciudad, llegaba con el ejército victorioso, caminando por todas las calles y exhibiendo sus premios, exhibiendo todo lo que había ganado, y a lo último o al final del desfile iba un pequeño grupo de cautivos que habían sido condenados para llevar al Coliseo, donde pelearían con las bestias salvajes. Y estaba pero bien seguro su muerte. Eso era lo que relató aquí Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como ¿qué? Prosteros. ¿Y quién eran los prosteros? Las personas que habían sido cautivas en una conquista. Y ellos iban a ser exhibidos y burlados y muertos. Se consideró como prosteros. Los corintios se comparaban como los reyes o como los generales de esas marchas a mostrar todo lo que ellos tenían, mientras los apóstoles se pondrían a comparar con el pequeño remanente de presos que iba a ir a morir. Algo andaba mal en los de Corintios, porque la esperanza de los corintios era que el mundo los honrara. Como hoy muchos cristianos, la esperanza es que el mundo los honre a ellos y no a Cristo. No hay cabida para el orgullo en los ministros de Dios. Ojo, no hay cabida en el orgullo en los ministros de Dios. Si tú eres un líder verdaderamente grande, tiene que hacer lo mismo que hizo Pablo.
Si Pablo, siendo un líder tan grande, se consideró a él mismo como el último o como la última parte de la exhibición de un programa de guerra, se comparó como un ¿qué? Prostero, algo insignificante. Si Pablo se comparó con eso, ¿dónde quedamos usted y yo? A mí me impresionó eso. Los miembros de la iglesia de Corintio se equivocaban cuando juzgaban a los siervos de Dios con los parámetros no correspondientes a Dios, porque ellos juzgaban con sus ojos, porque la otra persona se expresaba mejor, pero no veía quién era el que se estaba moviendo. También se equivocaban cuando tenían orgullo de su predicador favorito. Hoy en día pasa lo mismo. Muchos hijos de Dios tienen orgullo de su predicador favorito y se le olvida quién es el que usa ese predicador. Se les olvida quién habla a través de ese predicador. Qué triste cuando hombres siguen a hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Los hombres vamos a fallar. Pero Pablo en el versículo 3, 14 al 17, creo que sí vamos a alcanzar, sí. Giovanni, ¿me ayuda con el 14 al 21? Démoslo ahí si alcanzamos, pienso que sí. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en las palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, con amor o con amor y espíritu de mansedumbre? Gracias, Giovanni. Del 14 al 17, la advertencia y el reto de Pablo. Pablo afirmó su derecho para corregir como un padre a ellos. Pablo sabe que los hermanos en Corintios podrían estar muy avergonzados por lo que él estaba diciendo. Lo estaba confrontando con un orgullo tonto, porque ellos estaban orgulleciendo ante las personas de personas. Él quiere que sepan que su propósito no es hacerlos sentir mal o avergonzarlos, sino advertirle de un peligro grande que ellos tienen, el orgullo. Impulsado Pablo por el amor, o motivado por el amor, Pablo hace una advertencia a los corintios. El propósito de la ironía anterior, que era simplemente avergonzarlos, era amonestarlo como a hijos amados. El propósito de Pablo era provocar un cambio en el corazón de ellos y que ellos vivieran como Dios mandaba. Su motivo era el amor. Pablo, cuando hizo esa ironía contra ellos y los comparó como reyes o como generales, el motivo era el amor. La corrección de él no era venganza, sino era el amor. Sentía que ellos estaban fallando, y como un padre que corría a su hijo por amor, le está diciendo: ustedes están mal con los
ministros que Dios ha puesto por encima suyo. Ustedes están poniendo los ojos en los hombres. Ustedes están alabando a hombres. Y ustedes no han visto que son instrumentos míos. Por favor, no se gloríen. Cualquier predicador sabe, el que lo está usando es mi Señor. Cualquier hijo de Dios que sabe y es instrumento de Dios, sabe que es un prostero, que Él es lo último, que es el rechazado, que es una escoria para el mundo. Pero para Cristo, para nuestro Señor, es lo más preciado. Pero hoy en día, muchos cristianos, por el orgullo, no quieren que el mundo lo vea como una escoria. Porque el orgullo, no puedo, soy un hijo. Pero quiera o no quiera, cuando usted y yo vivimos para Cristo, las personas que no quieren tener nada con Dios, usted y yo somos ¿qué? Escoria. Nos rechazan. Y a veces nuestro orgullo hace que no nos rechacen y rechazamos a Cristo. Los fieles siervos de Dios merecen el amor de los creyentes, merecen el respeto de los creyentes, merecen las oraciones de los creyentes. Esta porción es para que los cristianos de Corintios sepan muy bien que ellos tienen los ojos puestos en unos predicadores y lo están quitando los ojos de Cristo. Muchos predicadores de hoy no pueden enseñar eso, decir, no soy yo, mire mis dificultades y vea lo que Cristo está hablando a través mío, porque lo vivo. No, doy gracias a Dios por aquellos siervos que Dios ha puesto para edificarnos, a esos siervos que Dios usa a todo momento, y oro por mí, que a mí no se me olvide que esos siervos y esas personas que son temerosas de Dios, siervos fieles a Dios, administradores o mayordomos, como quieran llamarlo, son instrumentos de Él. Y como son instrumentos de Él, merece mi amor, merece mi respeto y merece mis oraciones para que Dios los siga usando conforme a su voluntad. Y que Dios sea guiándolo y dándole discernimiento. Porque a veces esos siervos caen por culpa de los hermanos en la fe en idolatría propia. Porque empiezan los otros a exaltarlo y a aplaudirlo. Pero ¿quién es el que lo está usando? Cristo. ¿Quién está hablando a través de ellos? Cristo. Y acá Pablo dice, el ministerio de los apóstoles no es de hombres, es mío, y yo obro a través de ellos. Hoy en día pasa lo mismo. Al que más se le da, más se demanda. A los ministros se nos demanda santidad. Vivir lo que estamos enseñando se nos demanda. No comer cuentos, no ser como ese paletero puro tirín tirín y nada de paletas. A nosotros se nos demanda vivir. Y por eso es que muchas personas ven este pasaje, el capítulo 4, y dice, eso es para el pastor, porque es el mayordomo, es el administrador, él tiene que dar cuentas. ¿Y ustedes y yo no somos administradores de nuestras vidas? ¿No le servimos a Dios?
Muchas personas dicen, el contexto no está así, entonces es para los ministros de Dios. ¿Usted no es ministro? ¿No es hijo de Dios? Usted en este momento, con lo que está haciendo, ¿a quién está glorificando? ¿A usted mismo? Si usted está glorificando a usted mismo, ¿quiere que le cuente? Arrepiéntese de ese orgullo que hay en usted. Si usted se glorifica y dice, mire lo que yo hago, un ministro, un hijo de Dios, no tiene cabida para el orgullo. Porque nosotros como hijos de Dios siempre vamos a mostrar el que está obrando a través de nosotros, Cristo. Y el orgulloso no puede aguantar eso. El orgulloso va a sacar pecho. No, pero yo soy una persona muy santa, muy inteligente, porque Dios me usa. No se crea mejor cosa, porque Dios puede usar a cualquier persona. Yo soy un testimonio de Él, a cualquiera. Y como yo oro, Señor, si yo soy un obstáculo acá en este lugar para que tú seas glorificado, sácame, porque acá no vamos a glorificar a ninguna persona. Y si yo soy un obstáculo y no estoy menguando para que tú seas exaltado, sácame. Eso es lo que tiene que pensar un siervo, como lo hizo Juan. Juan fue un ejemplo para todos nosotros. Juan 3, 27 al 31. Cuando Juan el Bautista supo que tenía que menguar para que Cristo creciera. Muchos hijos de Dios no quieren menguar para que mucha gente vea a Cristo en sus vidas. No sé usted cómo están, pero yo pido a Dios, que me ayude a menguar y que la gente vea cómo Dios obra a través mío. No sé usted cómo están, pero fueron 3 preguntas que a mí me hicieron mirarme personalmente si en mi vida hay orgullo. Ustedes es la tarea. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Pues versículo 7 lo puede decirlo. Ahí están. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias por permitir